Seguimos en el living y vamos a abordar ahora la representación de las mujeres en el Parlamento. ¿Cómo quedó conformado nuestro Parlamento luego de las elecciones nacionales? Estamos con Nikki Johnson, doctora en Ciencias Políticas. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte. Gracias por la invitación. Un placer. Un placer. Nikki, repasaba un poco las cifras, ¿no? Tenemos 9 senadoras, 30% del total cuando hablamos de porcentajes, y 28 diputadas, es decir, un 28% del total. Es decir, que todavía estamos muy lejos de la paridad. Ese es un dato de la realidad, independientemente de que hay más representación femenina que en el Parlamento anterior. Sí, yo tengo una pequeña diferencia en los números. Tengo 8 mujeres electas al Senado, a la cual se va a sumar la vicepresidenta electa, porque cualquiera de las fórmulas que gane tiene mujer como vicepresidenta que preside el Senado. Y en diputados yo calculo 29 mujeres electas. Es decir, tendríamos electas, ¿sí? Es decir, no contando todavía la vicepresidenta, tenemos 10 mujeres más electas al Parlamento en estas elecciones que en las elecciones del 2019. Hay que ver qué es lo que pasa con la asunción de estos cargos, ¿no? Porque ahí otra vez se puede modificar la cifra. En realidad, claro, en realidad estos números que estoy manejando ya incluye algunos casos donde hay mujeres electas a 2 bancas, que obviamente no puede asumir las dos, entonces en algunos casos va a entrar un varón. Hay otros casos donde hay mujeres electas a 2 bancas y la suplente es una mujer, entonces no cambia el porcentaje. Es actualizado a los últimos movimientos que se dieron. Sí, porque viste que cada día parece que hay una noticia nueva. Bueno, la última fue el caso de Rosario Palleiro, que fue electa por la lista de Vamos Uruguay en Montevideo, pero aparentemente no va a asumir la banca. Y ella, en el caso de ella, no es que sea electa además en otro departamento o a otra cámara. Simplemente ha dicho que cuando se armó, y esto lo ha declarado ella públicamente, cuando se armó la lista ya había tomado la decisión que no iba a asumir la banca. ¿Y por qué se accede a eso por parte? Es llamativo, ¿no? Porque, bueno, un tema de cuota. A ver. No, claro, sí, que haya una intención por parte del partido en sí, digo, es capaz que entendible, pero me llama la atención de la persona, ¿no? De la política. Sí. Digo, en el caso de ella, en sus declaraciones ha dicho que no fue presionada para hacer esto, sino fue una decisión propia. Pero yo me pregunto, ¿para qué una mujer perjudicaría a otras mujeres del mismo partido que sí quieren, ¿no?, estar ahí, estar y asumir, y tienen vocación política y vocación parlamentaria, y de esta manera les estás negando un lugar? Y ojo, esto también es la foto de hoy, cuando se decida quién será gobierno. Tal vez algunas de ellas pasen a otros roles en el Ejecutivo o en otras partes del sistema, y ahí tal vez puedan entrar en su lugar hombres o mujeres. Sí, exactamente. En ese caso, en realidad hay como 3 momentos, ¿no? Nosotros primero miramos quiénes son proclamados electas por la Corte Electoral, que todavía no tenemos la proclamación. Todos estos números que estamos manejando son en base a proyecciones que están hechas por otras personas, pero en realidad son bastante fiables, me parece. Sí, está basado en el escrutinio primario. Claro. No, esto ya en el escrutinio departamental, ¿no? Pero no hay, digamos, la proclamación oficial de quiénes son electas. Excelente. Entonces, eso es el primer paso. El segundo paso es quienes asumen cuando abre el Parlamento en febrero, quienes efectivamente asumen, porque entre uno y el otro puede haber gente que se dé de baja, ¿no? Que renuncia a la banca. Después tenemos la asunción del Poder Ejecutivo. Y bueno, capaz que hay nombramientos ahí que implican también movimientos. Bueno, se habla, por ejemplo, del Frente Amplio de Lustenberg, que en caso de ganar podría ir al Ministerio de Salud Pública. Exacto, eso es una posibilidad. También hay que recordar que quienes quienes sean electas como parlamentarios y van después a ocupar ministerios no tienen que renunciar a la banca. Ellos se quedan con la titularidad de la banca y pueden volver a la banca si dejan el ministerio. Hubo muchos casos. Como lo de Irene. Javier García. Irene Moreira, Irene volvió a su banca. Claro, que se fue exacto. No es el caso, hay algunos otros cargos que no. Por ejemplo, director de la OPP tiene que renunciar a la banca si está electo al Parlamento, ¿no? Hay cargos que no son compatibles, digamos, de mantener ambas funciones. Sí.
Con los números de hoy y de ahora que tenemos en este momento, ¿cómo calificarías a nuestro Parlamento respecto a la equitatividad? Sí. Bueno, a ver, lo que tenemos ahora, lo que vamos a tener en el próximo Parlamento, si se mantienen estos números, es un porcentaje de mujeres que no llega a un tercio, ¿sí? Es decir, no llega a ese supuesto piso mínimo que garantiza la ley de cuotas, que está muy lejos todavía de la paridad, no llega a un 29%, no llegaría, o llegaría a un 29% con la vicepresidenta, claro. ¿no? Que bueno, nos mantiene en la región. Nos sube un poco porque en las últimas elecciones, después de las elecciones, en realidad son 21% de mujeres en el Parlamento y ahora tendríamos 29%. Entonces es una mejora, no hay que decirlo, pero todavía no estamos logrando nada cercana a la paridad. Cuando uno piensa en los cambios de legislación, ¿no? Como por ejemplo la ley de cuotas, piensa que eso se hace para que progresivamente el país vaya cambiando y mejorando. Y estamos en una meseta. Un poco más, un poco menos, puede variar el porcentaje, pero no hay un cambio trascendental. O sea, no hay de raíz una transformación de la mentalidad machista en nuestro Parlamento. No, y también hay que señalar que la mayoría, 2/3 de las mujeres electas a este Parlamento son del Frente Amplio. Y esto es porque el Frente Amplio ha adoptado la aplicación de la paridad voluntariamente para sus listas. Y entonces, esto muestra que la paridad sí tiene un impacto. Claro. En el Senado, todas las mujeres electas, menos una, son del Frente Amplio. Son 7 Frente Amplistas y una del Partido Nacional, que es Graciela Bianchi. Entonces, figuras, además, históricas de los partidos tradicionales no están, ¿no? Beatriz Argimón no va a estar, Gloria Rodríguez no va a estar. Hablando de Gloria, pensaba hoy, preparando esta charla, bueno, en el proyecto que naufragó, que presentó en su momento, que buscaba justamente que sea de verdad mucho más equitativo y que no tuvo andamiento. ¿Qué podría pasar con ese proyecto? ¿Se podría llegar a retomar? O sea, sería un buen instrumento a autoentender. Lo que pasa es que también genera resistencias, porque como siempre pasa, ¿no?, en la política, para que alguien ocupe un lugar, alguien también tiene que dar un paso al costado. Exacto, y lo que nos muestra estos movimientos, ¿no? Tenemos en este Parlamento recién electo, hay 5 varones que entran por mujeres, es decir, hay mujeres que son electas a dos bancas y renuncia a una, o una mujer que directamente renuncia a su banca y en su lugar entran varones. Y esto yo lo veo como, en la mayoría de los casos, como una estrategia política deliberada de asegurar el ingreso de esas figuras varones, ¿no? En cuanto a lo que tú planteaste, la paridad, si vale la pena pensar o si se puede pensar en que en este periodo se podrá llegar a votar una ley de paridad, lo veo bastante poco probable, ¿no? Sobre todo porque votar una reforma de la ley electoral requiere una mayoría especial de 2/3 de los integrantes de cada Cámara. Y todavía la presencia de mujeres, y no todas las mujeres apoyan la paridad, ¿no? Y además, ¿no?, la gran mayoría todavía sigue siendo, ¿no?, más de 2/3 de los integrantes de las cámaras son varones. Entonces, podría presentarse nuevamente un proyecto, pero habría que negociar muy fuertemente para que ese proyecto salga aprobado. ¿Sí? Pensando en las características de las mujeres que asumen, ¿qué tanta importancia le ves a la, primero que nada, edad de las mujeres y de la experiencia parlamentaria? Pensando también en este tipo de asuntos que planteaba Pau, ¿no? De poder no solamente plantear los proyectos, sino también negociarlos y presionarlos también, porque sabemos que la es parte fuerza política. Claro, la fuerza política, que es sumamente importante a la hora de negociar, de conocer el Parlamento, de saber las herramientas y estrategias para poder utilizarlas en base y sobre todo en potenciar estas leyes, por ejemplo, la que planteaba Gloria Rodríguez. ¿Cómo ves las características de las mujeres que han sido electas, obviamente en el marco que tenemos hoy?
para justamente traccionar en ese traccionar un sentido. poco más. Mira, yo no hemos relevado todavía los perfiles de cada una de las mujeres electas. Sí me da esta impresión de que hay varias, sobre todo en la Cámara de Representantes, mujeres jóvenes. Nuevas, ¿no? digamos. Nuevas, sí. Esto pasa siempre y hay hombres nuevos que también entran, que tampoco tienen experiencia. Hay varias que vienen de las juntas departamentales, es decir, sí tienen experiencia de ocupar un cargo legislativo, pero a nivel departamental y no a nivel nacional. Y después, en el caso del Senado, en cambio, vemos que todas las mujeres, salvo una, ya tiene experiencia parlamentaria. La que no tiene es Blanca Rodríguez, Exacto. que viene desde afuera del sistema político, ¿no? En este caso. Todo el resto o ya estuvieron en el Senado o estuvieron en diputados. Y después lo que plantearon ¿no? respecto a la agenda, bueno, cómo promover los proyectos que quisieran, ¿no? presentar. Yo creo que eso depende sobre todo de la capacidad de negociación a la interna de las bancadas, ¿no? Que bueno, eso es una cuestión más compleja que no pasa únicamente por las características personales de la persona, sino el peso de la bancada del sector al cual pertenece, la correlación de fuerzas entonces a la interna del partido. Pero la experiencia del político no importa también, pensando por ejemplo en Gloria Rodríguez, que era una senadora que tenía una trayectoria importante en el partido y además también respaldada por Beatriz Argimón. Sí, no. Pero estaba más sola que el uno, ¿no? De propios y ajenos, Gloria, cuando planteó el proyecto. Claro, sí. Ese proyecto que planteó fue apoyada por ella y por Beatriz, ¿no? Dentro del Partido Nacional. Pero tenía la espalda para hacerlo. Claro, sí. Que quizás una senadora joven o No, no. igual es más lamentable que digo que genera que sea casi una utopía, algo que en realidad podría llegar a ser real, ¿no? Y que razonable y lógico, ¿no? Porque lo que planteaba el proyecto era bastante lógico. Y era, bueno, forzar una discriminación positiva en pos de una equidad necesaria, ¿no? Sí, y sobre todo ahí me parece que la gente que sigue diciendo que, no, las mujeres tienen que entrar por mérito, la verdad que están muy desubicadas esas personas, ¿no? La intervención de Beatriz Argimón en esa oportunidad realmente fue excelente, y hablando sobre la historia de las mujeres en la política también. Nicky, me parece interesante también poder problematizar desde otro lado, porque hablamos mucho siempre de la conformación de las cámaras, pero el Parlamento es mucho más que eso. Hay comisiones donde ahí se define mucha cosa, y las comisiones también tienen sus pesos, ¿no? Y a veces da la sensación que las mujeres estamos como destinadas a tratar temas sociales, temas que tienen que ver con la salud, o temas que tienen que ver con las problemáticas que nos tocan a las mujeres, y a veces no accedemos a comisiones de Hacienda, o comisiones con otro peso político. ¿Qué pasa ahí también? Mira, en realidad no es tan así. ¿No? Hay los estudios que no hemos estudiado todas las comisiones de todos los periodos legislativos, pero los momentos en que yo o que Verónica Pérez, mi colega, hemos hecho análisis de la integración de las comisiones, lo que vemos es que las mujeres llegan en menor medida a las presidencias de las comisiones. Pero que haya mujeres en la Comisión de Hacienda, hay mujeres. Claro, pero ¿qué pasa con el peso y la presentación de proyectos? Porque si vos mirás, las temáticas sobre los proyectos terminan siendo muchas temáticas que rodean las cuestiones que pueden preocupar con la maternidad o que tienen que ver con cuestiones de mujeres, y a veces los grandes temas los lideran varones, y eso lideran adentro del Parlamento o en la discusión pública también. Sí, yo diría que como más en la discusión pública, porque si vos mirás las sesiones de las comisiones y de las cámaras, hay mujeres que están participando activamente y que están liderando estas discusiones. Lo que pasa muchas veces es cuando afuera, en el debate público, a quienes llaman los medios de comunicación o quienes promueven los partidos para que vayan a hablar a los medios, tienden a ser los varones. Y con respecto a los proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuestiones respecto a cuidados, yo creo que acá hay también un problema de qué está visto como los problemas importantes del país, porque vaya si hay un problema importante para toda la sociedad, es el tema de los cuidados de las personas dependientes, que no extiende desde niños, niñas, bebés, infancias, hasta personas, adultos mayores, pasando por personas con discapacidad. Y esto es un problema que tradicionalmente
se le ha recargado a las mujeres con la responsabilidad por ese tema y sigue siendo así, y en realidad es un problema de la sociedad. Y si no se pone digamos, ahí en la agenda fuertemente, vamos a tener un problema importante y vamos a seguir teniendo situaciones de extrema desigualdad de las mujeres, tanto en el reparto de estas tareas de trabajo no remunerado, como que afectan su ingreso al mercado laboral, que afectan su posibilidad de ingresar, ¿no? De dedicarse, por ejemplo, a la política o a la militancia en otras esferas. Claro, pero también desde la mirada transversal, porque he escuchado muchos discursos que defienden la presencia de las mujeres para que puedan embanderarse en esos temas. Pero en realidad la mirada femenina, la mirada de la mujer tiene que estar transversalmente en todos los temas. Sí. Y a veces parece que solamente debería haber presencia de mujeres para que esos temas estén en la agenda. Sí. Bueno, ahí, claro, esto viene un poco de los hechos, ¿no? Que los hechos muestran. Cuando yo hice ya hace tiempo, ¿no? Los inicios del siglo XXI, en el año 2003, que hice un análisis de la actuación parlamentaria, que la bancada femenina se creó en el 2000, ¿no? Y yo hice un análisis ahí de la actuación de mujeres y varones, lo que veía era que esos temas entraban porque las mujeres los ponían en la agenda, Claro. si no, no entraban. Claro. Pero las mujeres, además de esos temas, también se interesaban y Por promovieron otros, y discutían otros temas. Eran los varones que tenían como una ceguera, ¿no? O un sesgo en a qué se dedicaba. Entonces, sí, yo quiero ver a más varones parlamentarios enfatizando la importancia de temas como la violencia basada en género, como el tema de los cuidados. Eso es tan importante como ver a mujeres. Sí, plantear totalmente, ese tema. ¿no? Y además esos temas que a veces terminan pareciendo como secundarios, son muy importantes porque las economías también se mueven de acuerdo a cómo están de alguna forma divididos los cuidados, las Exacto. posibilidades que se les da a las mujeres, que somos más de la mitad de la población, de formarnos, de trabajar, de salir de nuestras casas y ser productivas para el país, más allá de cuidar a nuestros hijos. Los países desarrollados lo tienen clarísimo eso, algunos más que otros, pero no habla únicamente de un tema de derechos humanos, sino también de productividad y de economía, ¿no? En definitiva, también hay que ver eso. Exacto. Ahí la economía feminista ha demostrado claramente cuánto, ¿no? La economía formal, el trabajo remunerado, se sostiene el sistema porque hay trabajo no remunerado que lo está haciendo Sosteniendo. que esa mano de obra está reproducida para poder seguir siendo productivo y que, bueno, ¿no? Hasta ahora ha quedado invisible. Cada vez más estudios de la economía feminista muestran, bueno, cuánto aporta ese trabajo no remunerado ¿no? al PBI, Sí, ¿no? claro. a la productividad de un país. Y en ese sentido se hizo un estudio de cuánto el país le debía a las mujeres durante la pandemia, ¿no? El trabajo no remunerado que incrementó para las mujeres, sobre todo para las mujeres en pandemia, porque estaban trabajando en sus casas a la vez que estaban cuidando y educando a sus hijos e hijas, y eso no figuraba en ninguna de las estadísticas de cuál era el costo de la pandemia. Sí. Eso habla de lo invisible, ¿no? Lo invisible. Claro, Claro, pero pero- que en realidad si fuese visible podría llegar a tomarse como un factor interesante para el crecimiento de la economía del país, con Exactamente. herramientas Sí. que sean acertadas, Sí, ¿no? sí, exactamente. Porque en esto de ganar siempre pasa, ¿no? Pero- Que la equidad en definitiva ayuda al desarrollo de la sociedad. Pero la realidad es que yo coincido con Mai cuando es cierto que la sociedad y en los hechos pasa de que esos temas quedan invisibles y los temas que quedan visibles muchas veces vemos a los hombres, es cierto que han participado, pero cuando uno ve los medios de comunicación y ve al Parlamento y a la actividad legislativa, siempre hablamos del presupuesto, hablamos de las interpelaciones y ahí es cuando también las mujeres tienen que tener un rol más importante porque, en definitiva, forma parte de eso también, ¿no? Como así vemos a los hombres, también tenemos que ver a las mujeres, más allá de que estos temas son importantes y hacen a la economía de un país, a la vida de un país,
también es cierto que muchas veces en los hechos están invisibles. Y también es importante tener la visibilidad en los temas que a la gente, a los parlamentarios y a los políticos le importan también. Ahí me parece que radica la paridad, todos en todo. Claro. ¿No? No unos más en una cosa y otros menos en otra. Pero digo, también uno cuando ve el Ejecutivo, la formación del Ejecutivo, los temas que se entienden como más trascendentales, terminan siendo la economía, la seguridad. Bueno, ahora tuvimos una ministra de Economía que además estuvo todo el periodo, ¿no? Cosa que me parece importante. Pero que no fue muy visible, no fue una de las principales voces que uno escuchaba. Claro, ¿no? uno no la escuchaba, sí era reconocida, ¿no? Tenía como la anuencia del presidente y demás, pero ella me parece que también por su propia característica, también muchas veces las mujeres por la violencia política que después podemos conversar, muchas de ellas deciden no salir. Tener un perfil bajo. No salir para justamente no ser víctimas de esa violencia. Pero también en el Ejecutivo se ve esa disparidad. Pero ya lo dijo el presidente una vez, ¿no? Las cosas importantes muchas veces se resuelven en un asado. Y las mujeres a esos asados no llegamos. Eso es tremendo. ¿No? Entonces, digo, la política es mucho más allá del Parlamento y mucho más allá de la torre ejecutiva, ¿no? Sí. Y esto ha sido, digamos, un reclamo de las mujeres políticas desde que yo empecé a estudiar esto, ¿no? En el 96, que fue la primera vez que vine al país. Y desde entonces yo escucho reiteradas veces ese tema, ¿no? De que están los espacios formales de decisión, pero en realidad lo que pasa muchas veces es que las decisiones reales se toman en paralelo, en espacios formales, en negociaciones informales, informales, y en lugares donde las mujeres no llegan, o si llegan las mujeres, se supone que tienen otro interés por estar ahí, ¿no? Esto me fue como ilustrado muy fuertemente hablando con una joven que estaba militando en un partido, decía que, bueno, cuando ella iba con sus compañeros militantes, después al boliche, después de la reunión, iba al boliche y era la única mujer, era porque, ay, ¿por qué estás acá? ¿Quién te gusta? ¿No? La razón, la explicación de que ella estaba ahí no era porque le interesaba discutir políticamente, sino alguna otra razón, que pasaba por que le gustaba a alguno de ellos. Una relación Entonces, claro, afectiva. ella al final deja ese espacio. Sí, claro. Eso es violencia machista también, ¿no? Sí. Hablando justo de violencia, te quería consultar por lo que sucedió en la bancada del Frente con Gustavo Olmos, Martina Casás. ¿Qué análisis y balance haces al respecto de todo lo que sucedió y sobre todo de cómo se paró el Parlamento ante dicha situación y cada una de las bancadas también? Bueno, a ver, el Parlamento no tiene ningún protocolo para regir casos de violencia o de acoso ¿no? que pasan ahí, que deberían tenerlo, porque hay una ley, por lo menos hay una ley de acoso sexual en el lugar de trabajo o en lugares educativos, ¿no? Entonces, debería ser reglamentada esa ley para el Parlamento. Y después lo que pasó fue que hay una denuncia, se hace la denuncia en la justicia y a su vez llega al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que es el único partido, ¿no? También hay que reconocerlo, es el único partido que tiene un protocolo, ¿no? Un protocolo de actuación ante casos de violencia hacia las mujeres políticas. Pero el Tribunal de Conducta Política falla, ¿no? Llega a una conclusión antes de que falla la justicia, porque en la justicia el caso sigue vigente, sigue tratándose, no hay digamos, una resolución todavía. Y bueno, y eso genera... bueno, para Martina Casas, que fue la denunciante de esto, una situación que al final es ella que deja el sector, que renuncia a la banca, básicamente, dijo que no iba a asumir más en el Parlamento, y él queda en ese lugar, ¿no? Donde yo entiendo, tenemos que esperar lo que dice la justicia, pero de todas formas... también tenemos que recordar que la violencia basada en género, el tema del acoso sexual en lugares de trabajo, son casos, son cuestiones que son muchas veces muy difíciles de probar con evidencias duras, digamos, ¿no? Un video, ¿no? Había algunos comentarios de que, bueno,
Martina practicaba Aikido y Olmos tiene 66, 67 años, entonces el que debería tener miedo es él ante ella. Y pensar que eso define relaciones de jerarquía están muy equivocadas, Sí, claro. ¿no? Totalmente. Muy equivocadas. Entonces, una relación donde hay una persona mayor, jerárquico, con mucho más tiempo en ese lugar, que básicamente, porque hay también mucha evidencia que ella, aunque era su suplente, hacía tareas de secretaria de él, ¿no? Que también, ¿no? Ahí ya hay unos estereotipos que están operando en eso, de que, ¿no? ¿Quiénes hacen, quién de los suplentes o las suplentes de un titular hace tareas más secretariales y quién está para asumir y, ¿no? estudiar los temas o entrar? ¿No? Yo también reconozco que Martina sí entró, no es que no haya entrado en ningún momento. ¿Es un lugar muy hostil el Parlamento para las mujeres, a tu entender? Yo creo que sigue siéndolo, yo creo que ha mejorado, pero que no deja de ser un lugar todavía muy machista, sí, muy machista. Sus formas, las dinámicas, las prácticas informales que persisten, ¿no? Ya está muy superado, ya, ¿no? Decíamos antes, bueno, no había, ¿no? Cuando las primeras mujeres entraron después de la dictadura, no había baños de mujeres, que cuando Janet Puñales quedó embarazada no podía pedir licencia por maternidad porque no existía Increíble. para los legisladores, ¿no? Entonces, esas cuestiones como más crudas ya no están. Pero que haya una cultura política que sigue siendo hostil para las mujeres, me parece que es así. Sí, los micromachismos, ¿no? Los micromachismos, sí, exactamente. Niki, muchísimas gracias por estos minutos, siempre es un gusto recibirte y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta nueva conformación parlamentaria y qué se puede hacer desde el lugar de la mujer, ¿no? Que bueno, es día a poquito, paso a paso, pero hemos avanzado en algo al menos. Gracias. Bueno.